La condena, origen y efecto separador. En el Nuevo Testamento, el término griego para condenación, takrima, implica juicio, veredicto y sentencia. Divide, separa y saca al individuo del grupo de los justos. Cuando condenamos a otros nos colocamos en lugar de jueces, separándonos de ellos y erosionando la comunidad. La Biblia advierte en Romanos 1, 3, 2 y en Gálatas 5, 19, 21 que las divisiones y disensiones resultan de las obras de la carne. Dice de los y es de las obras de la carne, y que tales actitudes no heredarán el reino de Dios. En particular, Tito 3:10 advierte contra las personas divisivas y las llama self-condemned o autocondenadas. Cuando condenamos, abrimos brechas entre nosotros y quienes juzgamos, dentro de familias, en la iglesia local e incluso frente a Dios. Jesús mismo oró por la unión de todos sus seguidores, que todos sean uno. Juan 17, 20, 23. La condena, por su naturaleza, contradice esta oración de unidad. La mujer sorprendida en adulterio, los fariseos la llevan ante Jesús, ¿verdad? Vamos a hablar de María Magdalena, queriendo condenarla según la ley. Se dice entonces, ¿quién de vosotros esté sin pecado que arroje la primera piedra? Juan 8:7. Quien de vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra, dice Jesús. Comienza a retirarse los más viejos primero y nadie la condena. Jesús entonces dice, ni yo te condeno, vete porque y no peques más. Disculpe que estoy un poco, ¿verdad? Es que estoy leyendo de primera intención y no la puedo leer bien ahora. Aquí Jesús obra sanamente, señala el pecado, pero no condena a la persona. Confronta a los acusadores con sus propios juicios. Libera a la mujer de la vergüenza, integrándola de nuevo en la relación y propósito. La condena se rompió y el seno de la comunidad se restauró por el perdón y no por el explosivo castigo. O sea, en este sentido, María Magdalena representa a nuestra comunidad, nos representa a nosotros mismos, ¿verdad? La condena es algo que está más que explícito en las enseñanzas de Jesús. María Magdalena, de quien se dice que Jesús expulsó 7 demonios, fue una mujer marginada por causas espirituales y sociales. Jesús la condenó, la sanó, la dignificó y la levantó como seguidora fiel. La palabra de los deudores, y ahí es que se revela el rol de Jesús. ¿Viste lo que hizo, verdad? Una restauración del ser. Nosotros estamos llamados a ir a nuestras comunidades, al prójimo, a Gaza, a Ucrania, a diferentes lugares, África, en diferentes lugares donde la guerra está ahora mismo haciendo estragos y separando comunidades, a ayudar, a brindar ayuda, nada más, a brindar ayuda y a dar ayuda. Asimismo como se han impuesto las armas, también que nosotros seamos un aliento de paz y de esperanza y de fe para las comunidades que están hoy en día sufriendo por causa de estas actitudes. Nuestra mentalidad de condena nos ha llevado, es retrógrada, ¿verdad? Esta mentalidad de condena viene desde los líderes espirituales de antaño, quienes imponían cargas pesadas sobre sus seguidores. Lo que pasa hoy en día con las minorías, cargas pesadas sobre estos seguidores, y ellos mismos no estaban dispuestos a llevar esas mismas cargas. Y hoy en día se presentan las situaciones a nuestra vista para que nosotros las veamos, ¿verdad?
Entonces, estamos viendo cómo ganamos pauta condenando música, ganamos pauta condenando a los demás, buscamos el Señor te reprenda, ¿verdad? Y pretendemos que las personas no se sientan aludidas o no nos divida como pueblo. Yo creo que nosotros lo más importante hoy en día es entender este tipo de pensamiento. Entender que nosotros estamos aquí y necesitamos aprender como comunidad lo que nos percata a mí. Hey, cierra la puerta y en la privacidad. Ah, que aquí no hay privacidad porque todo lo sabe todo el mundo. No importa. Claro como el agua. Nosotros tratamos de ser privados, ¿verdad? Si las personas allá y el chismoso allá quiere enterarse, que se entere. El que se veda es él. El que no mira la viga que tenemos en nuestra cara y miramos la paja de la persona ajena. Entonces Cristo es bien claro. No podemos sentarnos en un lugar que no nos pertenece a nosotros, hermano predicador, hermano pastor, hermano bendecido por el Señor. No se deje corromper de esas enseñanzas. Eso nos separa y nos divide. Si usted está ganando likes o ganando a través de ese live stream o a través de ese post, influencers, ¿verdad? Y está ganando fama o lo que sea, eso también contribuye a la división. O sea que de esa misma manera estamos reaccionando o nos estamos rebajando a la misma postura de lo que nosotros mismos criticamos, ¿verdad? En ese sentido, yo invito a todo el mundo a que tengamos un poco más de capacidad crítica, de discernimiento crítico. De nuestra cosmovisión, saber que tenemos una cosmovisión limitada y que el amor de Cristo es un amor que se extiende, que se entrega, que se da, no es por condición, ¿verdad? Y nosotros estamos imponiendo en la iglesia hoy en día eso, las condiciones, la división, denominaciones. Si no es mi denominación, no. Cristo nunca habló de hacer templos, hermano. Cristo habló de una entrega a la comunidad en servicio, salir. De hecho, lo he escuchado yo en la iglesia en estos días. Vamos a salir de la iglesia. Yo asisto a la iglesia católica cuando estaba de misionero y aprendí con ellos y fui forjado en ese espíritu de unidad. Que hay un Vaticano, como hablan, ¿verdad? En muchas cosas, nosotros no sabemos los corazones de las personas que están trabajando en el Vaticano, los corazones de las personas que están trabajando en las iglesias, inclusive los pastores, ¿verdad? Hoy en día, comunidades de iglesia, las pentecostales y todas estas otras denominaciones. Yo les invito a que abrimos las puertas de los cielos, como habla mi canción Entre Tinieblas. By the way, ahora hablando de promoción, tengo la canción, el último verso habla de eso, el cielo abierto en mi interior. Jesús, bendito tu nombre, nos redimiste en la cruz. Eres luz entre tinieblas, el que nos guía en virtud. El Espíritu Santo nos está guiando en presente. Esto es para nosotros aprender todo. O sea, ahora si vengo yo a decir o a hablar de la condena, no es con un propósito de condenar, sino con un propósito de aprender juntos como comunidad qué necesitamos saber. Y creo que cualquier persona puede tener la capacidad de trabajar con estas situaciones de ahora en adelante, ya entendiendo esta versión que yo les presento y que se los presento como Cristo habla, ¿verdad? Buscar a uno o a dos para que escuchen tu caso y para que escuchen lo que estás hablando y lo que el Espíritu nos habla. Yo creo que yo tengo me vaquea, ¿verdad? Mi pasado sobre cómo Cristo ha hecho milagros en mi vida y todavía lo sigue haciendo. Y yo estoy en busca de templanza, de resiliencia, de coraje hacia la actitud en Cristo, el que se necesita, porque es dejar de lado todo lo que nos veda, todo lo que nos cega,
nos mantiene encerrados en nuestra propia complacencia, viviendo del templo, vamos a ponerlo de esa manera. Si te das cuenta, muchas veces nos encerramos en nuestras propias cuatro paredes y pretendemos que todo se manifieste a través de y no para. Y Cristo fue y es para los demás. Cristo es el sano juicio. Cristo vino al mundo a devolver el sano juicio al mundo y lo está haciendo elocuentemente a través de los modelos 12 pasos con Billy y los muchachos como manifestaron esa co-creación del reino. Eso se llama co-creadores del reino de los cielos, en donde ellos están ayudando ahí tenemos una muestra tangible, para la muestra un botón tangible de lo que se llama extender el reino de los cielos. Estas personas crean estos modelos 12 pasos, ¿verdad? Los integran y han ayudado a muchas personas. Entonces hoy en día se llama al sanador a ser consejero, a ser parte del cambio en todos los trabajos. Algunos son músicos, otros recogen basura, ¿verdad? En las calles. Yo lo hice por tiempo, ¿verdad? Y otros tienen muchas diversas profesiones. Nosotros tenemos un lugar todos en este mundo, y unos no tan buenos como otros, ¿verdad? Unos no nos hacen tanto bien como otros, pero no por eso podemos juzgar sobre los demás, porque si hoy bien yo entiendo que muchas de las cosas que yo estoy consumiendo no me hacen bien, que muchas de las decisiones que estoy tomando son erradas y tengo que mejorarlas, que muchos de mis pensamientos sobre que yo estoy haciendo lo mejor están también errados, porque no entiendo la realidad, mi percepción. Nada más por eso, hermano, tiene que entender o debe de entender que tenemos que introspeccionar hacia adentro y no hacia afuera. Buscar a Dios en el interior, manifestarlo hacia afuera en el hermano en ayuda. Entonces eso extiende el reino de los cielos. Pero mientras que nosotros buscamos condenar, estamos polarizando las personas, ¿verdad? Unos buenos y otros malos, cuando de por sí todo es ambiguo. Una pistola no mata gente. Lo que mata gente son las personas con sus intenciones de división, hermano. Ese es el trabajo del maligno. Nosotros hacemos su trabajo cuando condenamos a los demás. Cristo solamente vino para eso, y él está ahí y se abre el libro en el momento, ¿verdad? Hoy estamos hablando en la palabra y la voy a recitar un poco, a leer un poco para que entenderla, ¿verdad? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí en Vatican News dice: primera lectura del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna, vi que colgaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, sus cabellos blancos como la lana, su trono llamas de fuego como ruedas encendidas, un río de fuego que brotaba delante de él. Miles y miles lo servían, millones y millones se sentaban, estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Wow, aquí me habla grandemente de lo que es Jesús en nuestra vida. El anciano de muchos siglos para mí representa esa descendencia de Dios. Todo converge en Cristo, ¿verdad? Esa conexión o ese Dios
que estaba lejano en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y cuando llega el Cristo a la tierra, el sano juicio, llegó el sano juicio, el Mesías, el anunciado por todos los profetas. Cuando llega el Cristo, entonces se le entrega, o dice aquí, yo seguí contemplando la visión nocturna y había alguien semejante a un hijo de hombre, Cristo, porque él es hombre, ser humano, ¿verdad? Vive, siente y nos enseñó en la oración, nos inculcó en la oración, en la meditación trascendental, en cómo estuvo una noche contemplativa. No es una noche de una simple Padre nuestro, ¿verdad? Perdona que utilice la oración de nosotros, yo la hago todo el tiempo. No es solamente un Padre nuestro, hermano. Es una meditación, una introspección donde los neurotransmisores se regulan en la mente y puedes entonces enfrentar situaciones extremas. Estaba yo viendo un documental de los Utsi, creo que se llaman, sean los esquimales, allá en el frío ártico, en donde ellos se adaptan y su mente, el frío, el dolor que causa el frío, ellos tienen que hacer unas telas o unas ropas de 3 capas para poder soportar esos fríos extremos, pero sus jackets son de los mejores, ¿verdad? Y para poder soportar eso, ellos se adaptan al dolor que sientes tú en el frío y pueden empezar a circular. Sabes que la circulación la sangre empieza a circular a los órganos más vitales y deja las articulaciones sin sangre, estos dedos a las extremidades. Pues ellos hacen lo contrario, empiezan a fluir la sangre completamente, ¿verdad? Y mientras que ese frío puede matar a cualquier otra persona en las mismas condiciones, a ellos lo pueden dormir, o si no los mata del momento, sin dormir y con el frío extremo. Créeme, hermano, yo he estado en frío extremo y sé lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Es fuerte. No, si no tienes una manera de conciliar tus neurotransmisores, porque también es la manera que ellos lo perciben, ¿verdad? Sienten ese dolor y lo utilizan como un medio de liberación de dopamina. Sienten ese frío extremo, ¿verdad? Esas temperaturas, y empiezan a regular sus neurotransmisores. Entonces, Cristo nos enseñó de esa manera. Cristo nos enseñó a rezar por toda una noche, hasta sudando, ¿verdad? Sangre de la ansiedad que tenía. Él estaba regulando su neurotransmisión para poder eventualmente ir a la presencia de sus verdugos. Precisamente por la cruz es que la condena no existe en Cristo hoy, hermano. Cristo abrió las puertas del reino de los cielos a las personas. No nos hemos dado cuenta todavía que Cristo dice abrir las puertas del reino de los cielos. Pues ustedes no entran ni dejan entrar a aquellos que quieren entrar. Nosotros estamos sirviendo de obstáculo, cerrándole las puertas del reino de los cielos a las personas que tratan de servir en esa co-creación del reino, porque tratan de extender el amor, pero no lo rechazamos, ¿verdad? Lo recibimos con una puerta cerrada. Entonces, en ese sentido, Cristo viene a devolvernos el sano juicio. Viene a llamar a los líderes espirituales a capítulos, los llama, les dice, mira, por favor, ¿verdad? No sean hipócritas, no les dice por favor, les dice hipócritas, ya lo tenían amenazado y lo estaban buscando para ajusticiarle. Él sabía lo que estaba pasando, ¿verdad? Eso es otra revelación de Cristo. Cristo nos enseña a nosotros en el momento presente, si estamos alineados con Él, lo que está pasando. Acuérdate que el sano juicio o la sanación no viene por mí. Si yo hoy en día me pongo a rendirle cuentas al Señor, me quedo corto. Y todos vamos a pasar por la misma fechura. Entonces tú no quieres llegar al juicio
Tú no quieres llegar al momento donde se abren y comenzó el juicio, hermano, celestial, el juez real. Nosotros condenando aquí en la tierra, escúcheme esto para que se lo aprenda bien aprendido y que se lo tenga para ese momento en el juicio. Nosotros sirviendo de jueces, condenando aquí en la tierra y esperándonos el juicio con el juez real, ¿verdad? Que es Cristo, que es el último juez. Ese va a determinar qué tenía los cantantes en su corazón en el momento en que estaban expresando su música, cómo se comportaban los artistas, ¿verdad? El arte es un arte es subjetivo. Que en este sentido, las personas identifican el arte como ellos quieren. Si yo lo veo como morbo, lo voy a entender como morbo y lo voy a condenar, ¿verdad? Más que bien, nosotros tenemos que aprender a ver lo que nuestro cuerpo y nuestro espíritu edifica. Y yo te digo, hoy en día, yo he aprendido, poco a poco vamos, ¿verdad? En un harm reduction stage, pero yo he aprendido que todo tiene un medio conciliatorio. Inclusive la música en mí ha fungido como este medio conciliatorio en donde yo he estado en hogares de recuperación, rehabilitación, escuchando el radio. Lo único que uno tiene para ser diferente, ¿verdad? Aparte del trabajo en la cocina y eso, y te llena el alma. Te saca del momento en donde estás, te saca de esa realidad y te vuelve. No digo que nosotros escuchar la música, no hermano, yo no estoy hablando de música obscena. De hecho, yo en estos días he estado buscando hacer menos o escuchar menos música que tenga mucha obscenidad, especialmente contra la mujer, porque siento que la denigra. Realmente es así, ¿verdad? Entonces nosotros lo hacemos de propia. Yo he escuchado la música toda mi vida. Hoy en día estoy mirando hacia otros nuevos horizontes, pero eso es por gusto propio, por necesidad propia, porque me nació a mí del Espíritu Santo con mi camino de recuperación, no porque alguien viene a condenarlo y yo me siento. Entonces hablamos del temor del Señor todo el tiempo. Mira, si el temor del Señor, miren, mi hermano, ¿tú sabes qué? El temor del Señor es el temor de perder la luz de Dios, que cuando lleguemos a ese juicio, nosotros se nos apague, papá, y ahora siéntate que estás en el lugar. ¿Sabes ese lugar de jueces? Ese lugar era el tuyo. Ven acá que vamos para allá ahora. Cuando pasa eso en el juicio del Señor, hermano, yo no quiero que nosotros lleguemos a ese momento de despertar. Ahí es que viene el crujir de dientes, ahí es que viene el arrepentimiento. Y una alma que está en pena no puede estar en gloria, hermano. El estar en pena es darte cuenta que lo que nosotros hacemos al prójimo. Por eso Cristo es tiene tanta sabiduría. Cristo mismo nos lo dejó como segundo mayor mandamiento después de Dios. Dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y al prójimo como a ti mismo, como yo les he amado. O sea, Cristo nos invita y nos dice que para nosotros poder sanar, para tener ese sano juicio, tenemos que incluir, aceptar, acoger a nuestro prójimo, no como los consejeros en adicción, ¿verdad? No casarnos con ellos y sentarnos y ya, no. Cristo sí llega a comer con los pecadores. Cristo sí llega a compartir con las personas. Cristo está con ellos. No se identifica. Él enseña con el ejemplo. Él da con el ejemplo. Que yo quiero enseñar que esta generación está yéndose por caminos desviados. Hermano, pues camina en el camino que es. Empezando, dinero, poder, la fama, el reconocimiento, todos esos son caminos que Cristo nos enseñó a llevar. Si nosotros, eso viene por añadidura, como dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, el que pierda su vida por mí, la ganará en el reino. ¿Qué es lo que habla en ese contexto? Está hablando del mundo, hermano. El mundo es de promoción. El mundo es al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. No nos confundas, hermano. El mundo
habla con dinero. El mundo habla con posesiones materiales. El mundo habla con templos. Nosotros no hablamos ya de templos. Cristo nos sacó del templo. Cuando Cristo murió, cuando tratamos de ajusticiarle, el templo, el velo del templo fue rasgado, señal de que ya había una separación de esa distancia, de ese velo que distaba o que nos separaba. ¿Por qué? Porque Cristo llegó a la tierra. Porque ya Dios, ese Dios del Viejo Testamento, ese Dios externo, ese Dios de lejano, al que nosotros teníamos que servir con sacrificio, vino y nos enseñó, ya se acabaron los sacrificios. El último sacrificio es Cristo. Cristo es el último sacrificio hecho por la humanidad y para la humanidad. Porque Cristo mismo dijo, Señor Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Están condenándome a muerte sobre un Barrabás, sobre un ladrón, ¿verdad? Y eso es lo que hoy hacemos. Condenamos a uno mientras que nos redimimos nosotros en nuestro grupo, que en esta cueva de ladrones, porque así mismo Cristo lo dice, han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Hoy en día yo le dejo las iglesias a la católica. La iglesia católica tiene muchas iglesias ya a través del mundo, ¿verdad? Y nosotros no estamos llamados a condenar a nadie, pero estamos llamados a fungir un rol cristiano de verdad, en el amor y en la comprensión, en la compasión, a ser samaritano. ¿Quién es un samaritano? Un extranjero, un olvidado, un marginado, un no aceptado por las autoridades religiosas del tiempo. Ese es un samaritano hoy en día, ¿verdad? Entonces, en esos tiempos y hoy en día lo vemos y le entendemos a Cristo. Decimos, oh, por eso es que Cristo llama al samaritano, lo elogia como el héroe de la parábola, porque sabe lo que el samaritano representaba en ese momento. Hermano, Cristo es radical. Cristo viene a arrasar con todo eso, una espada de doble filo que corta hacia donde está llevando, ¿verdad? Al tuétano, llega al tuétano. Entonces nosotros no podemos dejarnos vedar por estas personas que ya tienen inclusive, ¿verdad? Se ve como en la misma ideología perpetúa, se tiran unos a los otros. Entonces estamos cobrando como pastora, dímelo sierva, y esto y que lo otro. Realmente nosotros estamos, se presta al juego del toma y dame. Y mientras que nosotros no entendemos que nosotros debemos de dar el ejemplo. Y seguimos porque ya tenemos compromisos monetarios que asistir, tenemos casas que pagar y hay que vivir de algo, hermano. Entonces, en vez de nosotros ponernos la mente en Cristo, decimos, no, hay que sostener esto, hay que mantener, sigan viniendo a buscar adeptos, buscar a vender. Entonces ahí es que empezamos a corromper el ser. Todo por la palabra, una palabra que está vana, hermano. En tu nombre, Señor, sacamos espíritu. Yo no los conozco. En tu nombre estábamos hablando. Yo no los conozco. No me hables que no los conozco. ¿Sabes por qué? Porque es la realidad. Si ves la verdad, está ante todo el mundo. Es la verdad de todo el mundo. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Nosotros estamos llamados, un pastor está llamado a entregarse a su pueblo, está llamado a irse al servicio, está llamado a todos los días levantarse en el servicio del pueblo y del que no es pueblo de él, ¿verdad? Se habla del camino que llevaban los apóstoles. Los apóstoles corrían por muchos lados, iban de dos en dos. No cargaban ni alforja, ni almohada, ni nada, ni hacían tesoros en esta tierra donde la polilla y donde los ladrones usurpan. Cristo es real porque te deja saber, si caminas en humildad puedes caminar conmigo, porque yo soy humilde. Si caminas en honestidad puedes caminar conmigo. Mientras que nosotros condenamos a otros, estamos siendo deshonestos con nuestra redención, porque nos estamos poniendo en el lugar de jueces, primero que nada, y segundo, porque estamos dándonos crédito de más. Nos estamos como el publicano, el fariseo y el publicano, ¿verdad? Sí, el fariseo y el publicano. Señor, yo estoy
chacho, el diezmo y estoy cumpliendo todas las actividades religiosas, todo. Voy a misa los domingos, todos los domingos. Estoy yendo a misa, poncho, y pongo la de esto. Y pensamos que Dios, todavía lo vemos un Dios externo, un Dios de templo. Y eso es lo que realmente Dios me dice hoy en día. Tenemos que entender que el templo está dentro de nosotros. Yo soy el templo del Espíritu Santo. Yo soy iglesia. Sobre ti, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dijo, déjame búscate el templo y vamos, no. Él habló del templo del Espíritu Santo como la persona. Él le dio una, como la del, ay, como en la, sí, que le devuelve la dignidad el hijo pródigo, como en la parábola del hijo pródigo, donde Cristo, donde Dios, donde el Padre celestial devuelve la dignidad al hijo a través de Cristo, a través del rol de Cristo. Entonces las personas, ahí vuelvo y recalco, las personas estamos mal entendiendo o entendiendo mal el rol de Cristo, que pensamos que es en anunciar su nombre, y en realidad es vivir su ministerio, vivir en comunidad, vivir en comunión con nuestros hermanos, pero también salir afuera a ayudar al prójimo, aquel que no es como nosotros, al que está necesitado. ¿Cómo? Proveerle recursos, hermano. No tiene que irle a ayudar con dinero todo el tiempo. Puede hacerlo yo hoy, ¿sabe cuál es mi servicio hoy? Ir a la comunidad de servicio de desórdenes concurrentes. Hoy estoy activo en mi grupo de recuperación, cual funge como medio espiritual también. En la consejería debemos de empezar a aprender. Todos estos grupos de apoyo son grupos de despertar espiritual, en donde se reconoce a Dios tal como nosotros lo podemos concebir. Los modelos 12 pasos son excelentes para explicarle el concepto de Cristo. Cristo mismo nos trae ese concepto. Intuitivamente estos muchachos lo trajeron y lo pusieron. ¿Por qué? Porque Cristo no lo provee. Hay muchos personajes, para que ustedes vean lo que yo estoy sintiendo. Ramanuja, ayer estaba hablando de eso, y Helen Schucman son personas que se les dictaba por ejemplo, en este caso del matemático, Ramanuja lo dijo aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Le preguntaron cómo fue, y la historia de él está brutal en la película. Cómo fue que él se enferma y muere, ¿verdad? Cómo fue que él estaba resolviendo todos estos problemas de ecuaciones y todo matemático. Y él lo dijo claramente, dijo, una diosa me lo está dictando. Hermano, hagamos al hombre, la Trinidad, plural, a imagen y semejanza. Cristo vino a devolvernos el sano juicio, a la dignidad, a través de su rol, no a través del nombre. Nombres hay muchos en inglés, en español, en hebreo, en arameo, y sí, tienen poder. La palabra tiene poder. Sí estamos llamados a predicar, a hablar de Cristo, no de Cristo la persona, sino de sus obras. Las obras hablan por sí solas. Hablar de Cristo es manifestar a Cristo. Hablar de Cristo es dar compasión. Hablar de Cristo es buscar unión. Hablar de Cristo es empezar a trabajar con lo que nos esteriliza del amor de Dios, que es toda la complacencia, una mente adicta al placer. Como todos pasamos por eso, según Gerald May y muchos expertos que han hablado de este tema. Gerald May, en su libro Adicción y Gracia, de la universidad, lo estudié en una de las clases, tengo el libro por ahí, voy a hacer unas reflexiones sobre eso próximamente. Habla de que todos somos adictos, de que sin que le quede nada por dentro, o sea, decirlo, por no decir, todos pasamos por adicciones. Y ahí entendí y empecé a entender, después seguí estudiando, eso fue hace varios años, como un año y pico atrás. Empecé a estudiar y empecé a comprender y dije, oh, es cierto, todos tenemos estas adicciones, y la viga que dice Cristo. Cuando tú empiezas a ver la Biblia a la luz del Espíritu Santo, empiezas a ver la realidad en tu vida y empiezas a ver, ok,
pues yo estoy viviendo súper bien ahora. ¿Sabes qué? Yo tengo que ponerme a para servicio. Digo yo súper bien porque no estamos pasando en la calle como estábamos antes. No estábamos en un RCF o en un Residential Care Facility como antes por nuestra condición mental. Estamos en una etapa transitoria, pero estamos en una etapa transitoria alineados con el Espíritu Santo, que no debemos de temer que las personas nos escrutinen, ¿verdad? Lo que yo digo es, si tú quieres saber la verdad, pregúntame. A mí no me gusta que me rebusquen y no me gusta que pasen inventario desde CREA. Aprendemos eso, ¿verdad? Oye, deja de estar pasando inventario por ahí en los lockers de los demás. La realidad es que nosotros no estamos para eso. Estamos para mejorarnos nosotros mismos en nuestro bienestar, y ser consejero es ser instrumentos de paz, ser instrumentos de amor, ser instrumentos de actividades edificantes en el espíritu, porque eso es lo que queda, eso es lo que hace eco en la eternidad, como la canción Entre Tinieblas. Esos momentos, ¿cuántos momentos trascendentales? Esos momentos son trascendentales cuando tú ayudas, cuando tú estás en un grupo de acción y ves que un compañero se está redimiendo en el Señor, que está redimiéndose, es que está sacándose la coraza, las capas de falso yo, como dice San Francisco, ¿verdad? Sí, el falso yo, esas capas del falso yo, cuando nos estamos desnudando ante el Señor para presentarnos como somos. Personas que necesitan vivir ¿verdad? Conciliando con diferentes medios que se utilizan hoy en día y que son, yo digo que el dinero, el poder, el control, el sexo, la violencia, todos están en un mismo espectro donde el maligno tiene conexiones con esas cosas. Según nosotros estamos, ¿verdad? Queremos estar apartados de eso. Estamos en el mismo, es como decir, en el mismo acuario, hermano. Nos inunda a todos. Mientras que nosotros sigamos vomitando y defecando hacia los demás y ensuciando a los demás y manchando y tirando tierra a los demás, inclusive a comunidades que escuchan las músicas que están condenando hoy en día, ¿verdad? Bad Bunny y todos estos artistas que están condenando hoy en día. Mientras que nosotros tiramos tierra, estamos ensuciándonos nosotros también. Así que es mejor que tú no sigas tirando tierra o si tienes rabo de paja, no te acerques a la candela, hermano. No seas tan iluso. Muchas veces nos pasa, para que Dios nos despierta, ¿verdad? En ese momento, especialmente a las comunidades, y empiezan a entender, pero espérate, ya esta persona, el líder espiritual, como me ha pasado a mí muchas veces, que he visto cómo los líderes espirituales llegan a buscar saciar su rol, y el consejo espiritual está nulo, ¿verdad? Hablan del templo, hablan del diezmo. Siembra tu diezmo, para que siembra en el Señor y deja esas malas mañas. Siembra en el Señor, siembra acá, ¿verdad? Siembra en los chavos que te estoy tomando, ¿verdad? Y lo dijo Cristo claramente. Entró al templo y fue por lo que le buscaron ajusticiarle, realmente. Por entrar al templo y decir, han convertido el templo en cueva de ladrones, ¿verdad? Porque la casa de mi padre. En este sentido, cuando Dios, y es bueno, importante ya separar ese momento, ¿verdad? Y decir, bueno, ya nosotros pasamos por eso, sí, estamos viviendo, necesitamos conciliar, pero que ustedes interpreten eso para ustedes mismos, para que se puedan ayudar a ustedes mismos al sano juicio, porque créeme que esto empieza a tener consecuencias en nuestra salud y en nuestro ambiente. Según nosotros sembremos condena y estamos sembrando, perpetuando la división a través de, ¿verdad?, estigmatizar este tipo de comportamientos, nos predisponen a los demás a estar en la misma actitud. Inclusive lo tengo que llamar, ¿verdad? Cuando nos enmascaramos. El otro día estaba viendo Redadas y los muchachos sin máscara. Y yo, no eran a hispanos, era una redada de otra cosa. Y yo dije, adiós, ven acá. Y ahora son entonces
nos enmascaramos solamente para bregar con los hispanos, pero cuando van a la redada, todas las cosas, ellos iban muy, no me acuerdo de qué era como una intervención de algo, pero era una redada, ¿verdad? De policíaca, una redada policíaca y todos estaban al descubierto y hablando, ¿verdad? Elocuentemente. Entonces, porque encontraron armas y encontraron drogas y cosas así. Mira, hermano, la realidad es que nosotros estamos viviendo en un mundo en donde nos estamos apartando cada vez más, y si no ponemos atención al Espíritu Santo, vamos a terminar en caminos de muerte, ¿ah? Ya yo lo sé y he dejado ese camino. Cuando me piden la capa, les doy la túnica también, ¿verdad? En ese sentido he seguido caminando y he mirado con actitud no morbosa ni condenativa a mis pares, hermano, a mis pares. Lo dije el otro día en el grupo, para que les quede claro. Se lo dije al grupo completo. Mira, las situaciones que yo tuve anteriormente, los muchachos, yo no sé quiénes son ellos, y que Dios los bendiga, que estén bien. Yo no les deseo mal a las personas. ¿Sabes por qué? Porque ellos están en el mismo barco que estoy yo, y cuando ese barco hace así para ellos, para mí está igual. Cuando estornudamos, a nosotros nos da catarro. O sea, la realidad es que cuando el mundo, nosotros vivimos, ¿verdad? Con la estigma, con la marginación de las personas que todavía viven en el mindset, y escucha lo que te digo para que no se te olvide, viven en ese pensamiento retrógrada de condena. Estoy mirando, proyectando lo que no me gusta, proyectando mi disgusto sobre los demás y viendo hacia mí con ojos de, ¿verdad? De complacencia, que es la realidad. Cambiamos la mente de una mente que está presta al amor incondicional. No, está bien, no, seguro, porque se siente, mira, cuando eso pasa es porque te sientes agraciado, porque eres agraciado, porque te sientes redimido, porque te sientes perdonado por el Señor. Aquel que más se le perdona, más ama. Eso pasa cuando las personas están en el espíritu, hablando en inspiración divina y no perpetuando una división. Entonces, mientras tanto, nosotros en la condena nos dedicamos a cerrar el reino de los cielos a los demás también, creyendo que es nuestro sistema el único. Y hermano, ¿sabes qué? Cristo nos lo dice. Así mismo, aceptar a Dios tal como lo podemos reconocer. Mira, los 12 pasos son importantes en este sentido. Utilizan un contexto de la silla, en donde dicen, inclusive a las personas que no son religiosas o personas que son ateas, se les puede enseñar para empezar a aprender lo que es un ser superior, porque no sabemos que tenemos una conexión tan íntima con un ser superior que es supremo, todopoderoso, que tiene el poder de tomar la mejor decisión en su vida para salvar, para sanarse, para redimirse y para estar en el reino de los cielos, gozando de esa vida que trasciende a la eternidad, que trasciende a ese reino eterno, ¿verdad? Espiritual. Entonces la silla empieza a ser un símbolo donde dice, tu Dios puede ser inclusive la silla donde te sientas a tomar terapia grupal. Esa silla representa cambio, representa honestidad, representa compromiso, representa receptividad, representa entrega de nuestro dolor y nuestros odios y nuestras culpas. Cuando empezamos a entregar eso y empezamos a verlo respetuosamente en los demás, poniéndolo como un acto, como una barrera de inconsciencia que nos divide del reino. Entonces decir, todavía estás pasando por esa etapa de inconsciencia. Wow, sí. Todavía tienes que conciliar con los medios conciliatorios del café y el cigarrillo. Bueno, te entiendo. Muchos de nosotros llegamos en un harm reduction stage, en una etapa de reducción de daños, donde llegamos soltamos la botella, pero necesitamos un remedio conciliatorio para poder seguir trabajando en cada terapia, en donde vamos a las terapias. Y le lo digo yo, el Miguelito Valdés pasó por esa situación, en donde me buscaban, literalmente, por eso hablo de compañeros, ¿verdad? Pero en mi vida han habido miles de personas que han servido en el reino de los cielos con experiencias trascendentales. William, personas de la jugosita, bendiciones a todos allá. Miren, mi hermano, son personas que hoy en día,
de recuperación que hoy en día mi Dios me los pone en la mente y yo rezo por ellos y rezo por mis hermanos en Renacer y rezo por todos ellos porque yo digo, ellos fueron instrumentos del Señor, se presentaron en el momento en que yo no realmente me sentí destruido y llevado, ¿verdad? Y no es porque todo el tiempo quedaron bien. Mira, hermano, se nos dice, en algún momento todos nos vamos a quedar mal. Porque cuando nosotros vemos la realidad de lo que está pasando, muchas veces no podemos conciliar y utilizamos medios que las otras personas no entienden, que tú no puedes tener una buena o una visión clara o un marco claro de lo que está pasando con otra persona. Solamente Cristo puede llevarnos al sano juicio. Solamente el Señor puede devolvernos ese sano juicio. Por eso es que nosotros vamos a los grupos de apoyo y entregamos nuestras culpas o nuestros remordimientos, pero también nuestra prepotencia. Enganchamos ese título y lo dejamos afuera y entramos desnudos, sin nada, para buscar un propósito trascendental, porque muchas veces nos identificamos tanto con el rol que tenemos en el trabajo, con el rol que somos en la calle, que estamos completamente entregados, idolatrados completamente al mundo por el rol, que sea religioso, sea de rol de calle, sea rol. Por eso es que yo les comento que todos tenemos un rol en este mundo, pero todos los roles se quedan vanos ante el Señor. Cuando llegamos al juicio final, vamos a presentar nuestra carta de nuestro resumen bien emocionado. Ya yo bien emocionado y le dice, siéntate papito, que tiene... Y mírate para acá, compañero. Y ahí empiezan a llover la gente, el entendimiento, ¿verdad? Y la realidad es que yo lo veo un poco más diferente, pero lo puedo explicar conceptualmente así. Pero yo lo veo como una gota del cielo. La vida es una gota que cae, una gota de lluvia que cae de nuevo al mar. Y ese mar, cuando esa gota cae al mar, ¿dónde está esa gota? Es parte del mar. Y cuando nosotros vemos que somos parte de un árbol gigante que es Cristo, con muchas hojas, que es la espiritualidad, que tenemos que aprender muchos conceptos, como Ramanuja, ¿verdad? Que podía escuchar esos mensajes, como Helen Schucman, como los monjes tibetanos que pueden regular, y de los que estaba hablando nuestros hermanos en esquimales, ¿verdad? Allá en el Ártico, que pueden regular su neurotransmisión para regular su capacidad y superar condiciones extremas. Y nosotros estamos dejando pasar esto en nuestra vida con un simple y asistir a misa los domingos, hacer algún deporte o llenar algún tipo sin preguntarnos realmente qué es lo que nos está manteniendo atados al odio, al resentimiento, a la condena. Nosotros pensamos vivir bien, y escúchame lo que te digo para que no se te olvide, pensamos vivir bien, y muchas de las personas tienen esos vacíos existenciales. Si tú tienes un vacío existencial, si tú te sientes mal hoy en día, hoy yo poco a poco estoy redimiendo y estoy caminando en gracia. Y como dije ayer, estoy en las pampas, me siento en las pampas, pero en las pampas ¿de qué? De la verdad, hermano, de trabajar con el grupo, de estar en recuperación, de estar tratando de buscar sanidad para mi vida. Yo levanté las manos, y aquel que levante las manos, que tenga un centro de recuperación, que le digan, hermano, mira, aquí tienes. Vaya allá. ¿Por qué? Porque nos arrebataron la capacidad de pensar. Nos arrebataron la capacidad en las drogas, el alcohol, que son medios que se venden en el mundo, que son medios con los que todo el mundo pagamos taxes y todo y vivimos con ellos, ¿verdad? Eso hace parte de la promoción. Entonces, ahí es que Cristo entra con su modelo y dice, ya no es a condena, papá. Es a usted, mire la viga que le impide, que es alcohol, que usted bebe mucho y está teniendo problemas, en la viga suya es el alcohol, Santiago. Y que tiene los problemas de drogadicción, la viga tuya es la droga, Santiago. Y que tienes un problema en la calle y que te gusta vivir de esa manera, ¿verdad? Rastrillando lo que puedas y buscando lo que puedas. Tienes que salir de la viga. Y hoy te digo una cosa, le doy gracias a Dios porque me ha levantado de la manera en que me está probando
pero me está poniendo en prueba también. O sea, me está probando lo que él habla es real, que su ministerio está realmente ayudándonos, que él viene desde la cruz. Me voy, pero les dejo al Consolador, que los guía, al que él necesita que nosotros le entendamos. Y solamente se usan los medios de la fe, la resiliencia, la entrega. No te preocupes, vamos a seguir adelante. El perdón, con la misma vara que juzgues, será juzgado. Él quiere decirte, no juzgues, porque estás cerrándote tú mismo tu capacidad de manifestar a Cristo, a Dios. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos el rol de Dios y del Espíritu Santo, de la Trinidad, que nos da un poder infinito. ¿Un poder de qué? Nos protege, nos lleva en el camino de verdad. Es un camino donde hay un perímetro. Y ese perímetro, por eso digo que tenemos que tener cuidado, porque vamos entonces a caminar a caminos de muerte. Porque cuando tú te presentas como condenación, estás siendo también parte de eso. Y te estás exponiendo con los demás. Entonces tú debes de recoger esas críticas y empezarlas a analizar hacia uno mismo y a decir, ¿qué tengo que cambiar? Señor, ayúdame a cambiar, porque ciertamente no sé, estoy limitado en mi percepción, mi limitada percepción del mundo no me deja ver más allá de. Y entonces empezamos a ver situaciones como las que está pasando en Gaza, que hay una hambruna, ¿verdad? Y yo amo y podría y rezo todos los días para que nuestros hermanos musulmanes y judíos se lleven bien, ¿verdad? Pero mientras que sufre uno, como estaba pasando el otro día, ¿verdad? Estamos alzando nuestra voz a ocupar a Gaza completamente por un rehén que está en situaciones infrahumanas, que muchos gazatíes están pasando por lo mismo. Niños, los he visto yo, con las cuencas de los ojos, los músculos, se los comió ya todo, completamente el hambre. ¿Y sabes lo que habla de eso, hermano? De una deshumanización, de una desconexión de la vida. Preferimos ver a unos morir para nosotros vivir. Y no es el camino que Cristo nos ha dado. Cristo nos dijo, ustedes tienen que pasar la batuta del sano juicio, la batuta del perdón, la batuta del amor, la batuta del reconocimiento, la validación a estas culturas, a esta comunidad, el apoyo incondicional. Y nosotros estamos haciendo contrariamente a eso. Y se nos dice hoy en día, despertar. No podemos seguir perpetuando estos caminos, y yo no estoy llamado a eso. Yo como cristiano hoy estoy despertando y le digo a Dios, me acojo, ¿verdad?, a tu camino, y en tus manos encomiendo mi espíritu, y estoy en terreno de victoria, probado por él. Me ha probado con muchas situaciones, y te digo que sinceramente me siento en el reino de los cielos. Hoy en día estoy reconociendo, según un espejo, somos un espejo uno del otro. Según reconozco a mi hermano, que es un hermano que es santo, vivificante y edificante en la manera en que yo lo puedo reconocer y aceptar. Inclusive en la música, escucho la música que me percate, pero yo no conozco el corazón de la persona. Así que puedo ir a una actividad y disfrutar, pero yo tengo que entender hacia mí, que es lo que si en algún momento tengo que cambiar, ¿verdad? Y de hecho, exhorto a nuestro pueblo que nos unamos en oración. Puerto Rico es una isla bella. Estados Unidos también, Colombia y todos los lugares en donde yo he estado y he sido parte, ¿verdad?, de mi historia. Sé que ellos son resilientes, todos nosotros. Somos comunidades de cristianos que bien podemos estar vedados en algunas cosas, y tenemos necesidades también de seguir educándonos en el espíritu. Eso no nos quita que somos personas, somos bendecidos, somos emisarios ya del Señor. O sea, no te quites del Señor, porque te estás yendo por la tangente. El que se está yendo por la tangente es aquel que está condenando hoy en día. Cristo nunca vino a decirle una condena de que, mira, yo los condeno a la muerte, esto que lo otro. Al revés, les dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Están condenando a unos mientras que están redimiendo a Barrabás, ¿verdad? El Barrabás en su grupo.
O sea, aquellos estilos piramidales de vida que nos damos, de complacencia, mientras que en el mundo hay gazatíes que están muriendo de hambre, ¿verdad? Nosotros nos permitimos eso y nos permitimos a llamar a una acción más contundente. Estamos poniendo en tela de juicio lo que Cristo vino a traer, que es el sano juicio. Así que les invito a que seamos parte de la oración hoy en día. Y yo mismo voy a, ¿verdad?, hacerle una oración ahora cerrando en este streaming, para dejarles saber que yo suelto las condenas. He conciliado con muchos medios y me han criticado y me han juzgado, me han amenazado y me han insultado y me han tratado de guiar de todas las maneras hacia diferentes lugares. Como le digo, la comunidad la que me forjó es una comunidad católica, y en otras denominaciones no he podido estar ni convivir, porque simple y llanamente necesito bautizarme por sus seguidores. Si no soy parte de, ¿verdad? Entonces, si no, todavía no estoy en el reino, como decir, y cosas de este tipo me han hecho entender, sabes que ya Cristo te llama a salir. Tú fungiste la universidad, y en estos días estoy esperando, ¿verdad?, a seguir, a continuar visitando, ¿verdad?, una comunidad a la que he pertenecido y que me siento parte de. Yo no me he excluido de esa comunidad, simple y llanamente abrir las puertas de mi reino. El reino abierto en mi interior. Nosotros estamos llamados a abrirle las puertas del reino de los cielos a nuestros hermanos y ayudándolos a mejorar en su calidad de vida, para eso que nos afecte a nosotros en buena actitud. Como dijo una consejera del grupo, dijo: Santiago, si a otra persona no le hace mal, o si a ellos les cae bien lo que estás haciendo, seguramente a ti también te va a convenir, te va a resultar conveniente. Y yo, ¿qué contra? Sí, lo oíste de una manera muy elocuente. O sea, por eso son los grupos espiritualmente, en ese sentido, nos ayuda a cargar una batería espiritual que es diferente a la que nosotros vamos. Igual como la confesión, yo voy y me confieso mis pecados ante el sacerdote, pero también tengo que salir de ahí, y en vez de ir a chismosear cuántos pecados cometió Chucha y Perenjano, ¿verdad?, voy a mi grupo y hablo de mí. Mira, esto es lo que me compete. Tengo que trabajar con esta situación. Todavía tengo esto, todavía estoy conciliando con estos medios. Cuando yo concilio con algunos medios hay una necesidad. Entonces tenemos que buscar. Entonces no puedo, mientras que me siento condenado, yo no puedo trabajar con esas cosas. Entonces me siento ya con la necesidad en el grupo de ser así, bien honesto. Y ha dado resultados para muchos de nosotros. Está empezando a verse el brillo de esos grupos, ¿verdad? Precisamente por la capacidad que han tenido de despertar en la vida de pacientes crónicos como nosotros, en donde por lo menos nos estamos dejando llevar. Y como le decía a un compañero del otro día, ¿verdad?, te llevo, siento tu esfuerzo y te reconozco en ese esfuerzo. O sea, para mí eres un ejemplo. Y no por las recaídas, hermano, porque todos tenemos situaciones que trabajar. No es por eso que él es un ejemplo. Es un ejemplo porque está en el grupo activo. Lo que sea. Que él no tiene, él pide dope o pide cigarrillo, o él no tiene, lo que sea. ¿Sabes qué? Hablan de esta manera: trae el cuerpo que la mente llega. Trae el cuerpo, sigue viniendo, me dicen. Muchas veces, oíste, muchas veces en Renacer me dijeron así mismo. Y yo terminaba con una lectura y a lo último salía alguien por ahí y me decía, muy bien, que era líder grupal, ¿verdad? Sigue viniendo. Eso es así, importante, sigue viniendo. Como quien dice, yo me quedaba con ese, ¿y? Sigue viniendo, ok. Pero la realidad sigue viniendo, y lo digo no con el propósito de que lo utilicemos ahora en esa forma, sino que se da, espontáneamente se daba, y ese es el Espíritu Santo. Nacemos, ¿verdad? Nos redimimos a través del Espíritu. Empezamos a ver a Dios a través de la silla, a través de esta silla, de la silla modificadora del carácter, como dicen en CREA.
Y empezamos a ver la redención y empezamos a ver y decir, oh, esto es lo que es el ser superior. Oh, ok, ya empiezo a ver cómo hay que hacer enmiendas, cómo Él me está llevando en el camino. Y desde la silla empiezas a tener un conocimiento de tu ser superior, de tu conciencia superior, de tu nivel de conciencia, como dice Anthony de Melo, ¿verdad? En sus enseñanzas, en sus libros, estipula awareness, awareness, awareness. Conciencia, conciencia, conciencia. Todo es conciencia. Entre más conscientes somos de las cosas, más, mejor tenemos una capacidad de ver más claramente el momento presente. Entonces, nos damos cuenta de que la persona que nos hiere o que nos hace daño tiene propósitos equivocados, y otra cosa puede estar, es inconsciente de lo que está haciendo realmente, del daño que se está haciendo a él mismo, del karma, como hablan nuestros hermanos hindú. Que, by the way, utilizamos los sistemas de creencia en estos días. Sí, se nos está enseñando a la consejería. Otra cosa bella que tiene de los modelos de consejería en adicción, la ciencia en consejería, utilizar estos modelos, el karma y el dharma. Ejemplo, en los hindú, puedo yo como consejero utilizar el modelo biopsicosocial espiritual, que atiende las 4 vertientes del ser: la biológica, la social, la psicológica y la espiritual, en donde esas 4 vertientes las atiende y presenta unas estrategias y unas recomendaciones y unas herramientas para la persona trabajar, ¿verdad? Sobre donde podemos explorar la resiliencia. Nosotros preguntamos, ¿qué eres? Hindú. Entonces vamos a trabajar con estos conceptos, entender la jergas y las palabras que utilizan, ¿verdad? Y su significado básico es importante para podernos manejar en el sistema de creencias y trabajar sobre la resiliencia y vamos a trabajar sobre ese karma, sobre tu propósito de vida para el momento, el dharma, que tienes un propósito. ¿Cuál es tu propósito? Si eres un padre en este momento y estás azotado y estás agobiado por el trabajo y necesitas llenar en el trabajo unas expectativas, pero tu dharma está en familia, pues entonces necesitas llegar al entendimiento del ser. Y ahí es que el consejero abre las puertas de esa conexión, de esa consejería que va alineada con el Espíritu Santo. Por eso es que hablo que esto viene de la mano del Espíritu Santo en nosotros. Así que bendecido sea. Vamos a hacer una oración en el Espíritu. Señor Padre Celestial, vengo a ti en este momento para llenarnos de sentimientos de gracia, porque por tu gracia somos salvos, Señor, porque estamos aquí en este mundo ahora mismo disfrutando de esto gracias a ti, gracias a tu amor en la cruz, en donde decidiste una muerte de cruz para enseñarnos el mayor ejemplo del mundo, que es el abandono de los juicios. Es el principio de la sabiduría. En el abandono de los juicios estamos empezando a reconocerte en nuestro camino de recuperación. Todos necesitamos despertar, todos necesitamos sanar. Así que te pido, Señor, que por nuestros hermanos que están sufriendo por causa de la enfermedad, por causa de las guerras, por causa del hambre, por causa de las amenazas, por causa de todos estos males inconscientes que ejercemos sobre los demás, mientras que nosotros, ¿verdad?, seguimos viviendo en este sistema que sabemos que impone cargas pesadas sobre los necesitados y sobre los vulnerables. Así que te pedimos, Señor, que seas tú para con ellos, que no permitas, Señor, que más este tipo de inconsciencia, de inactitud, ¿verdad?, de maneras de expresarnos y de forjar hacia nuestro prójimo, sigan invadiendo sigan contaminando nuestro ambiente. Nos estamos sintiendo ya muy asfixiados con este tipo de ambiente, y es precisamente porque estamos en búsqueda de la condena, y mientras que nosotros nos sentimos, ¿verdad?, tratando de redimir nuestras culpas, cuando en realidad tenemos que empezar a contemplarlas. Todo esto te lo pedimos en tu santo nombre, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Bendiciones a todos. Nos vemos en una segunda. Hasta luego. Chao. Digo, ya en una tercera sería. Bendiciones. Chao.